Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis donde apostamos por el pensamiento crítico, la introspección de lo que sucede en este país. En los últimos 6 años, la DEA estableció como objetivos prioritarios, supuestamente, los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Durante el sexenio de Felipe Calderón, este les permitió interceptar teléfonos, realizar operaciones de seguimiento y vigilancia, pero no solamente a los cárteles, también a todos los mexicanos, con bases de espionaje establecidas en nuestro país y un alarmante saldo que al momento rebasa los más de 130,000 muertos. Pero lejos de querer frenar al narcotráfico, en colusión primero con Calderón y ahora con Salinas y su títere, el Cártel de Sinaloa sigue siendo el gran consentido. Los Zetas, los infiltrados, esos exmilitares que Estados Unidos, con la permisividad del gobierno mexicano, infiltró acá para convertirlos en un supuesto cártel llamado Zetas. Y bueno, las consecuencias han sido desastrosas. Se han formado células criminales a lo largo y ancho del país, entre ellas la familia michoacana y los templarios, los caballeros templarios, que al parecer ahora son los nuevos favoritos de Salinas, de Televisa y de Obama. Hablemos entonces de la narcopolítica mexicana. Pero bueno, antes de eso tenemos que hacer un recuento para entender la narcopolítica, porque no se puede entender de otra forma, porque los que quieren poner hoy, como a este comisionado, etcétera, llamado Alfredo Castillo Cervantes, tiene un pasado bastante negro, y viniendo del PRI, de Salinas, de Televisa, no nos podemos esperar de ninguna forma nada bueno. En 1996, solamente como dato, Magdalena Ruiz Pelayo, exsecretaria del padre de Carlos Salinas de Gortari, acusó a su exjefe ante la FBI de ser una de las grandes figuras que negociaban con los cárteles de las drogas en aquel tiempo, donde también involucraban acuerdos con el narcotráfico a Raúl Salinas de Gortari y a José Francisco Ruiz Massieu, el secretario general del PRI, que fue asesinado en 1994. Y es que los nexos de Carlos Salinas de Gortari, pues ya lo sabemos, no es novedad, pero tenemos que tener el dato presente. Protegió y fortaleció a muchos, entre ellos a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que solamente para darnos una idea, uno de los regalitos que el Señor de los Cielos le dio a Salinas fue un Rolex con diamantes y platino con un valor de más de $1,000,000. Eso para dejarlo operar, para que no lo encarcelaran, etc. Esto empezó hace mucho tiempo. Que al PAN se le saliera de control y viéramos el descaro de cómo pueden llegar a operar, y que eso no nada más ya terminar en narcotráfico, en secuestro, en extorsiones, etc. Eso es consecuencia de permitirlo, y no nada más de permitirlo, de ellos mismos implantarlo. No nos podemos confundir de lo que es. Y hagamos un recuento entonces desde donde empezó. Vicente Fox tenía un patrimonio de 850,000 pesos más su rancho y una casa en Texas, esto al iniciar su sexenio. Hoy es multimillonario, pero su fortuna no solamente son por los más de 1,000 millones de pesos del erario desviados por los hijitos de Marta Sagún, no, ni por su millonaria pensión vitalicia, tampoco. Quizás esto no fuera posible sin los más de 40 millones de dólares que le pagó Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, a cambio de su libertad y de operar libremente. Y esto en colusión con Estados Unidos.
El Chapo, el gran consentido para que opere. Pero ahí no termina la cosa. Con Felipe Calderón, Estados Unidos infiltró un grupo de mercenarios entrenados en las escuelas de las Américas del Colombia y las bases militares Fort Bliss y Fort Worth de Texas. También fueron entrenados por el Mossad israelí, por la CIA, por el FBI y militares de élite que ahora se hacen llamar los Zetas. Ya lo habíamos dicho acá, la información está ahí, hay que buscarle nada más. Los Zetas son infiltrados. Durante el periodo de Calderón, a los únicos que agarraban, que atrapaban, eran a esos Zetas. ¿Realmente los atrapaban o era solamente cortinitas de humo para desviar la atención de lo que aquí estaba pasando? Una, seguir favoreciendo al Chapo, y otra, que en realidad la consecuencia de esto es que hubiera centenares de células criminales que ya se estaban formando y que estaban haciendo un terrible daño a nuestra sociedad, a México. Si este tipejo, este genocida fue capaz de permitir, de abrirle la puerta de par en par a Estados Unidos para que hiciera esta atrocidad, ¿de quién es la culpa entonces? ¿Quién es el responsable de lo que hoy estamos viviendo? Y no solamente fue infiltrarlos, ¿de dónde sacan tantas armas? De Estados Unidos, los armaron hasta los dientes, porque ya se tenía escrito lo que iba a pasar. Se iba a entregar el petróleo, etcétera, y necesitaban tener a un grupo que hiciera ruido, que distrajera la atención, que sembrara el miedo en los mexicanos, que no se levantara, y que si se levantaba ante las condiciones tan terribles, pues ahí estaban los Zetas, como de todos modos lo hicieron con tanta gente inocente. Y sobre todo, mostrarnos con ese cinismo lo que son capaces de hacer. Y ahí vemos pues a todos los mutilados, a los descabezados, a los destazados, etc. Entonces era aplicar la doctrina del miedo. Miedo que es imposible no tenerlo ante tanto cochinero. Y el gran ejemplo es lo que está pasando en Michoacán. Están desarmándolos a la gente, a las autodefensas, que ante tanto horror hemos escuchado al doctor Mireles y a otros más narrar las atrocidades. Pero hoy algo se están tramando peor. Y Estados Unidos ya sale y dice que está muy preocupado porque al final de cuentas pueden atacar a su población, pueden atacar a su territorio desde México. Y en el programa pasado platicábamos sobre Janet Napolitano, que había asegurado que Estados Unidos estaba listo para cuando supuestamente Al-Qaeda se uniera con los Zetas para atacar a Estados Unidos. Al-Qaeda y los Zetas, los mismos, infiltrados en Medio Oriente y en México. Son de los mismos, pretextos solamente. ¿Y qué dice Obama ahora? Obama está diciendo que bueno, que ya no va a espiar siempre y cuando no le den motivos donde puedan tener riesgo. En los países que haya riesgo de una posible invasión, él va a espiar. Ellos van a seguir con lo mismo. Y acá, con el tamaño de lacayos que tenemos, pues les van a dar el acceso libre. ¿Qué les importa? Hay una información muy clave. Los caballeros templarios, esta célula criminal, tiene ingresos de al menos 1,000 millones de pesos anuales. Y pagan al año 325 millones de pesos aproximadamente en sobornos a sectores sociales y gubernamentales. Una de las vivencias contadas por la revista Proceso, uno de los afectados en Michoacán, dice: preferimos morir defendiéndonos de una bala del ejército que amarrados y que nos corten toditos los templarios. Tanta gente inocente que está muriendo por la vileza de unos cuantos de estos malditos parásitos, empezando con Salinas, el grupito Atlacomulco y tantos otros, para que a esto les vaya de maravilla y vivan como reyes,
mientras nosotros les damos, porque los mexicanos les damos la vida de reyes que ellos tienen, y cargando estas consecuencias tan detestables, tan injustas para esta población. Y bueno, el encargado de resolver el conflicto en Michoacán es Alfredo Castillo Cervantes, que era titular de la Profeco, fue encargado en el caso de Elba Ester, la niña Polet, fue procurador con Erubiel Ávila, asesor del procurador cuando estaba Fox y titular de planeación estratégica en la desaparecida AFI. Un inútil más para distraer nada más la atención y que estos se salgan con la suya. Tenemos que tener mucho sentido crítico de lo que está pasando. No nos confundamos. Nada que venga del títere de Peña Nieto ni de todo su séquito puede ser bueno. Nada de lo que ellos propongan, con el daño que ya sabemos que nos están haciendo, que nos hicieron y que nos seguirán haciendo, nada de lo que digan podemos creerles. Esto se está poniendo terrible y va a ser peor. Y entre más podamos creerles a estos buitres, todo lo que salga en Televisa y en sus compinches canales, y le creamos, nos va a ser más difícil enterarnos de la realidad, de lo que estamos viviendo. México no se merece eso. Gracias a todos por ver, por comentar y compartir este espacio en todas las redes sociales. Nos vemos.